Bien, tenemos en línea al economista José Luis Esper, a quien le damos la bienvenida, las gracias y preguntarte cómo estás. Hola, ¿qué tal, Hugo? Buenas tardes. Bien. José Luis, como siempre, ¿te acordás que primero aclarar, ya sabe la audiencia que vos siempre sos tan amable de compartir estos momentos? No sé si recordarás que un día dije que es importantísimo tener la voz de un economista, porque cuando gira la política alrededor de la economía, empiezan a ser centrales ustedes, ¿no? Bueno, ahora, lamentablemente, tal vez. Sí, por eso, pero ahora con una cosa para mí muy importante. Recordá cuando hablamos de los fondos de los hold down de Estados Unidos, que era una cosa grave, el fallo de la Cámara, de la Corte, y ahora, para mí que es grave, es decir, yo así lo leí, y es como que no veo que la opinión pública tome conciencia, que es la llegada con toda la potencia de este chico Kicillof al Ministerio de Economía. Mira, yo como economista profesional estoy preparado para analizar programas económicos, medidas concretas de política económica, analizar personas, ¿viste? Sí. Sin verlas actuar. La verdad que no es un lugar que profesionalmente me sienta muy cómodo. Sí te diría que hasta ahora Kicillof ha demostrado ser un absoluto fracaso haciendo política económica, ¿no? Kicillof es responsable del desastre de aerolíneas, es responsable también del desastre del blanqueo, es responsable también de lo que ha pasado con YPF, es responsable de la destrucción de la industria del biodiesel. Sí. Así que, digamos, como hacedor de política económica es un fracaso absoluto hasta ahora Kicillof. Claro. Pero los comentarios que ha hecho, digamos, su diagnóstico de lo que hay que hacer, me parece que también van en el mismo sentido, incluso esta primera medida que han tomado de este impuestazo a los autos caros, digamos. Yo creo que Argentina está tan loca, está tan del tomate que ni siquiera ¿alguien sabe para qué se hizo esto? ¿Alguien, el gobierno no lo dijo, no lo explicó, guardó silencio absoluto, pero alguien en el sector privado, periodistas especializados, no especializados, empresarios, sí, ¿alguien sabe para qué se hizo esto? ¿Alguien tiene idea de por qué? Independientemente de lo atractivo que sea en un país progre y populista como este, grabar los más ricos, digamos, pero ¿alguien sabe por qué se hizo? No, yo no lo escuché por lo menos. Yo creo que nadie tiene idea de por qué se hizo esto. Yo sí tengo idea de por qué se hizo esto, porque por eso te digo que te anticipo, mi opinión, es un verdadero disparate, es una estupidez extravagante haber enviado este proyecto de ley, porque no tiene ninguna conexión con la realidad. Claro. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión que te hago es, si las medidas de política económica que va a seguir tomando esta gente, que es responsable de lo que está pasando hoy también, ¿no? Porque Kicillof es responsable de lo que está pasando hoy, porque reventó la industria del biodiesel, es responsable del desastre del blanqueo, es responsable del desastre de Aerolínea y es responsable del desastre de YPF, y Capitanich ha avalado 10 años lo que han hecho los Kirchner. Sí. Si esta gente sigue así, Argentina va a seguir en problemas y los problemas se van a agravar. Tercero, ¿por qué motivo? Esto es una verdadera pavada. La primera medida concreta de política económica que esta gente ha tomado es una pavada, y que si siguen así los problemas se van a seguir agravando, porque acá hay un tema de clínica médica económica. Yo no te voy a hablar de ideología, te voy a hablar de diagnósticos clínicos económicos, errado o acertado. Acá vos tenés a la Argentina con un sector privado que paga impuestos como nunca en la historia. El sector privado que está en blanco jamás pagó tantos impuestos como hoy en Argentina. Ese sector privado, además de pagar impuestos como nunca en la historia argentina, paga impuestos como pocos países en el mundo hoy. O sea, a lo largo de la línea del tiempo, en Argentina nunca el sector privado pagó tantos impuestos como hoy. Y haciendo un corte transversal, como se dice, mirando hoy en el mundo, hoy hay pocos países en el mundo en los cuales el sector privado pague tantos impuestos como en Argentina. El que está en blanco en Argentina, la mitad de su esfuerzo se lo lleva el Estado a lo largo del año. Claro. El que está en blanco en Argentina, de 12 meses que trabaja, 6
se lo entrega al Estado vía impuestos para que encima el Estado no se lo devuelva nunca. ¿Por qué? Porque la educación es un desastre, la salud pública es un desastre, exacto, la seguridad pública es un desastre, la justicia es un desastre, las calles son una mugre, exacto, y los caminos en Argentina están todos rotos. O sea, encima de que la gente destina, la que está en blanco, destina la mitad de su año de trabajo para dárselo al Estado bajo impuestos, el Estado no se los devuelve, que es lo que debería ocurrir. A veces Argentina aprende alguna vez que el único motivo por el cual hay que pagar impuestos acá es para que el Estado te brinde servicios públicos. exactamente. En los países en los cuales el Estado pesa como en Noruega, como en Suiza, como en Suecia, como en Francia, el Estado puntillosamente te devuelve los impuestos con buena salud pública, con claro, buena seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que en Argentina los que están en blanco pagan impuestos como nunca en la historia y pagan como pocos países en el mundo, el Estado tiene el tercer peor déficit fiscal del último cuarto de siglo. Sí. Ese déficit fiscal hoy está en más de 30.000 millones de dólares. El problema fiscal de hoy, con presión impositiva récord histórica, sí, y con una presión impositiva que es la más alta del mundo, ese es el tercer peor déficit fiscal más grande del último cuarto de siglo. Bueno. Y es de más de 30.000 millones de dólares. Ese es el problema, y a ese problema esta gente lo pretende atacar con un impuestazo en los autos grandes, no, es una verdad que claro, que puede darle como mucho 200 a 400 millones de dólares, cuando el problema tuyo claro, es de cerca de más de 30.000 millones no, de es una dólares. Bueno, no, no, entonces, claro, esto es una cuestión de diagnóstico clínico, no es ideología. Estos sí, tipos, ya te diría, le han errado el bochín de entrada, ¿no? Había otro tema sorprendente, porque yo en mi editorial decía que la expectativa que había creado el cambio de gabinete, la llegada de Capitanich y demás, realmente seguimos en la nada, o sea, seguimos con estas cosas que son parchecitos diarios y nada más, porque fíjate que Capitanich, cuando convoca sindicatos y empresarios a acordar, ¿qué va a acordar? Si, como vos decís, que la realidad está cargado el empresario de impuestos, ¿qué puede acordar? ¿Qué va a decir el sindicato? ¿Voy a ir con una inflación falsa? No entiendo qué es lo que quieren acordar. Mira, en el último medio siglo, han pasado 5 planes económicos. El plan de inflación cero de Helbar, sí, la tablita Martínez Dios, el plan austral, el plan de convertibilidad y este plan económico que ya fue. Son 5 planes económicos. Los 5 planes económicos tuvieron su etapa de auge, su etapa regular mala, sí, y como consecuencia de que nunca se toman las medidas, vienen las crisis. O sea, siempre el círculo vicioso es incendio o crisis, recuperación fatua, insostenible, mediocridad, crisis. Claro. Recuperación fatua, mediocridad, crisis. Recuperación fatua, mediocridad, crisis. Ese círculo que toca los 3 puntos, sí, hace 50 años lo vimos repitiendo. Nosotros ya tuvimos, para recordar el paso que ha tenido este programa, el incendio de crisis 2001, sí, la recuperación que se llamó, mal llamada década ganada, y hace 2 años que entramos en la mediocridad. Por el amor de Dios, claro, a ver si se les ocurre algo razonable para evitar terminar en otra crisis, como han terminado los 4 planes económicos anteriores. Pero lamentablemente le tengo que decir que el camino no es este. claro, El camino no es volver a hacer lo mismo que hiciste 10 años, acordar precios. claro. Ya sabemos que la inflación no se baja acordando precios, no hay manera de bajar la inflación. Yo la verdad es que no entiendo, digamos, como vos tenés una vaca en un zaguán, no entiendo sí, cómo no la ves. claro. O sea, que salí hablando de la pavada del impuesto a los autos, que son 2 pesos con 50 para solucionar Total. el problema que tenés. Total. Y Capitanich hablando de acuerdo de precio cuando ya hace 7 años que se firma un acuerdo de precio. Exactamente, exactamente. Fracasaron todos. ¿Por qué insistir en los fracasados? Yo no entiendo, la verdad que me cuesta entender lo que pasa en Argentina a veces. Vos sabés que el tema digamos, de cuando los anuncios, ¿no? O sea, se pone un ministro de Agricultura y se pone a Fábrega. ¿Qué opinás vos del presidente del Banco Central, el nuevo? No tengo idea. Experiencia política monetaria no tiene nada, pero bueno, qué sé yo, la verdad. Sí, mucho manejo va a tener, lo que me preocupa son otras cosas más que las personas. Al Banco Central lo destruyeron, digamos. Exacto. La carta orgánica
que tenía antes el Banco Central, que una carta orgánica para tener un Banco Central fuerte, independiente, el gobierno de Cristina lo reventó, digamos, ¿no? Reventó la carta orgánica y ahora es el monedero de ella. Sí, sí. No, el Banco Central actual no tiene ninguna independencia, es un vulgar monedero de la señora presidenta, así que al que pongan ahí, pobre, si no puede hacer nada más que rescatar las órdenes de Cristina. Exactamente. No tiene ninguna independencia el Banco Central. Totalmente. Y digamos, ese es el panorama, digamos, que ratifica que todo sigue igual y seguimos inventando, no estamos encaminados hacia una solución más o menos lógica. ¿Qué pasa, decime un poquito, qué pasa con Dilma, Brasil, siendo Brasil un país tan importante para nosotros en cuanto al consumo de productos argentinos? Mira, yo creo que hay que pensar que Brasil no va a tener un gran crecimiento en los próximos años porque ellos tienen un problema de inflación grande para lo que es ellos están tratando de ser un país lo más civilizado posible, teniendo inflación del 2 o 3%, pero sin embargo tiene una inflación que se le ha acelerado mucho en los últimos años. Sí, yo creo que Brasil de ninguna manera nos va a salvar de ninguno de los errores de política económica que comentamos acá. Yo creo que en contra Brasil no va a jugar, pero tampoco pensemos que Brasil nos va a salvar las papas a nosotros. Claro. Por otro lado, me interesaría tu opinión. Digamos, yo tengo una opinión formada, pero me gustaría que escuchar la tuya respecto de qué es el Mercosur y qué función, perdón, si funciona o si está muerto o es un sello nomás. Mira, el Tratado de Asunción del año 91, o sea, la constitución del Mercosur, la constitución firmada por todos los presidentes del Mercosur de aquel momento, sí, establecía que a partir del 95 entró en vigencia el Mercosur, iban a transcurrir 10 años, de 95 a 2005, pleno gobierno de Néstor Kirchner. Sí. Durante esos 10 años, los aranceles a la importación intrazona, o sea, dentro del Mercosur, iban a ir bajando, hasta que en 2005 iban a ser cero. Eso lo dice el Tratado de Asunción, no lo digo yo. Ajá. Esa es la constitución del Mercosur firmado por 4 presidentes, no por peleles como yo. Presidentes de 4 países firmaron eso. Arancel cero para importar a partir de 2005. Sin embargo, Argentina, como no podía ser de otra manera, con su línea venezolana, empezó a romper el Mercosur a partir de 2005. Con protecciones, salvaguardia. Bueno, hoy el Mercosur está arruinado por culpa de Argentina y la complacencia del resto de los países, ¿no? Que por cuestiones políticas han pisoteado la cuestión económica básica que está detrás del Mercosur, que es el libre comercio entre los países. Exactamente. Así que el Mercosur, comparado con la naturaleza, con el objetivo que persigue el 2001, ya no es nada, digamos. Totalmente. O sea, no tiene nada que ver con el Mercosur que imaginaron los 4 presidentes que lo firmaron el Tratado de Asunción del año 91. Así que, y eso es por culpa de Argentina como punta de lanza. A ver, en la destrucción del Mercosur, Argentina es la punta de lanza y los otros países calladitos la boca. Exactamente. ¿No? Acá el que debería haber separado y golpeado la mesa de Brasil, pero lamentablemente por cuestiones políticas Brasil también es culpable de la destrucción del Mercosur. Claro, el tema, yo tengo una lectura respecto de que Brasil, fíjate, cuando asume Obama, lo primero que hace es llamar a Lula, es decir, después que al fallar el tratado regional, Brasil, según mi lectura, hace la plancha porque queda como país hegemónico, ¿no?, del Cono Sur. Sí, Brasil está jugando otro partido, Brasil claro, eso es. Porque está jugando otro partido. Exactamente. Digamos, nadie te lo va a decir a puertas abiertas, por la puerta cerrada. Brasil está harto de Argentina, harto. Hace 10 años desde que arrancó este proceso, que Argentina no para de romperle los pies a martillazo a Brasil con el Mercosur, con restricciones, con problemas. Nosotros hemos peleado con todo el mundo, Sí, realmente la política es una vergüenza, realmente debe ser la etapa más nefasta de las relaciones exteriores, a todo nivel. José Luis, una expectativa del tema específico que está muy de onda ahora, respecto de la caída de reserva. O sea,
no tenemos mucha expectativa de que esto se solucione a corto plazo. ¿Qué pasa si sigue cayendo? Mira, si sigue cayendo, en el mejor de los casos, todo va a andar como hoy, digamos. Como estamos hoy, con la economía estancada, la inflación que es la número 8 del mundo, de 230 países que hay en el planeta, y con el corazón en la boca, con las reservas y con el dólar blue, digamos. Mira, desde que se lanzó el cepo, o sea, esta gente es tan inútil que lanza un cepo cambiario y las reservas se le derrumban, digamos. Sí, es insólito. Para que las reservas no cayeran, sin embargo se le derrumbaron. Desde que lanzaron el cepo, las reservas han caído 20.000 millones de dólares, casi 20.000 millones de dólares. 2 años, o sea, están cayendo en promedio 10.000 millones de dólares por año. A esta velocidad de caída, y se ha acelerado de manera muy preocupante la aceleración que ha tenido la pérdida de reservas en las últimas semanas. Yo te diría, si seguimos así, y aclaro que el gobierno tiene mucho margen de acción para torcer el rumbo, pero tomando medidas adecuadas, no las pavadas como el impuesto a los autos o el acuerdo de precios, pero el gobierno todavía tiene mucho margen de acción para torcer el rumbo. Pero a esta velocidad de pérdida de reservas, obviamente, la situación cada vez va a ser mucho más complicada que la actual. Vos lo tenés que parar en la pérdida de reservas. ¿Cómo se para la pérdida de reservas? O con un plan antiinflacionario, y si a ello el gobierno lo considera como un ajuste que nunca van a hacer, por lo menos pongan la tasa de interés en las nubes para que la reserva se vayan al... Claro. Obviamente que si vos pones la tasa de interés en las nubes, la economía va a andar peor en el corto plazo, porque la actividad económica se va a frenar más de lo que ya está. Lamentablemente, luego del desastre que esta gente ha hecho, no hay ninguna medicina que no provoque dolor. Ninguna. Ahora, la peor que podés tomar es la no medicina y seguir desangrándote con el nivel de reserva como está desangrando, porque un día vas a tener una crisis. Vos no podés seguir perdiendo reservas a esta velocidad, y la manera de parar la pérdida de velocidad, para que mi charla no quede solamente en un pronóstico deseado de lo que puede venir, es un plan antiinflacionario, o si no, porque le chifla el moño con esto del ajuste, que suban la tasa de interés. Pero no se puede no hacer nada o hacer pavadas como acuerdo de precios o suba de impuestos. Claro, además, ya el sector privado no da más de pagar impuestos. Acá el que tiene que hacer el ajuste es la clase política, que gasta entre empleo público y patria contratista cerca de 600.000 millones de pesos por año. Una locura. José Luis, y por último, que ya nos aprieta el tiempo, te preguntaría, ¿cuál es la expectativa de la maniobra esta de negociar con los hold down para tener préstamo financiero, digamos, de acceder a la financiación internacional? No, lo es así. El gobierno, que el año pasado decía que nunca le iba a pagar a los holdouts, empezó a decir sobre el fin del año pasado que solo le va a pagar a los holdouts 25%, que es lo que cobraron los que aceptaron los holdouts. Pues el año pasado, durante una parte del año, le decía que no que iba a pagar 0. Después cambió y dijo que iba a pagar 25. Y ahora, como sabe que el juicio está perdido, eso es otra cosa. Nadie te avisó del gobierno que perdimos el juicio. El juicio está perdido, lo perdimos el juicio. Entonces, ¿qué está tratando el gobierno? Dado que está perdido, hay que pagar 100%. ¿Cómo hace un gobierno que dijo primero 0, segundo 25, pagar 100%? Lo que ha hecho el gobierno es mandar a los que hoy están cobrando la deuda, los bonistas que aceptaron los canjes, a los grandes tenedores de bonos que aceptaron los canjes, los han mandado a negociar con los holdouts que tienen el juicio ganado en la mano, para que los holdouts cobren, mejor dicho, para que los que hoy están cobrando cedan futuros pagos de deuda a favor de los holdouts, hasta que los holdouts cobren el 100%. ¡Qué bárbaro! O sea, el gobierno está tratando de que los que hoy están cobrando, que son los que aceptaron los canjes, cedan parte de los cobros que tienen derecho a cobrar en el futuro a manos de los que hoy ganaron el juicio, y que no están cobrando nada, para pagarle el 100% de lo que dice el fallo. ¿Pero y cómo? El gobierno, políticamente hablando, está tratando de evitar aparecer como que él
es el que va a pagar 100%. La pregunta que yo me hago es, los que hoy están cobrando porque aceptaron los canjes, sí, ¿van a volver a aceptar una quita eso es lo que digo, para ceder a los que no dijeron? Medio extraño, pero bueno, claro, eso es lo que el gobierno está tratando, medio esotérico, medio esotérico. Yo acá te lo dije 1000 veces, sabiendo que el juicio está perdido, agarrá, pagá y chao, basta, claro, basta, es un infierno así. Claro, lo que pasa es que este gobierno, de manera inescrupulosa, está tratando de patear todos los problemas para adelante. Totalmente. Todos los problemas para adelante. Totalmente. De eso se trata. Yo realmente, esto que vos me estabas diciendo del juicio perdido, ni yo no, por lo menos no lo había registrado, y de hecho no se habla de esto. Es muy... ¿Por qué está perdido? ¿Por qué Argentina, a pesar de que está perdido el juicio, sí, todavía no está obligado entre tomar la decisión de acatar y pagar o desacatar el fallo y defaultear? Porque hay un tecnicismo jurídico que se llama el no innovar, sí, que todavía está vigente. El día que se levante el no innovar, sí, o el día que la Corte Suprema ratifique el fallo de Griesa o el fallo de la Corte de Apelación del Segundo Distrito de Nueva York, sí, ese día se cae el no innovar, y ese día Argentina tiene que optar entre acatar el fallo y pagar, o desacatar y defaultear la deuda. Por eso, digamos, el hecho que Argentina, habiendo perdido el juicio, porque la Corte Suprema o no toma el caso, o si lo toma falla, como falló Griese y como falló totalmente, la Corte de Apelaciones, claro, no va a dar vuelta a los dos fallos, no lo va a dar, claro, vuelta. El día que eso ocurra, Argentina tiene que optar, está tratando de, hasta que eso ocurra, hasta que el no innovar se caiga, está tratando de que los que hoy están cobrando vuelvan a experimentar una quita, acepten otra quita, para que los que ganaron el juicio cobran el 100%. ¡Qué bárbaro! Es chino. Es una cosa, realmente, bueno, se nos acabó el tiempo, pero después en otro programa quisiera hacer un análisis, que nos hagas una exposición, qué es el fondo y el tema de la influencia y la necesidad del fondo, y si tanto insultamos al fondo, porque no renunciamos como socios, ¿no? Ok. Bien, te agradezco un montón, José Luis, te mando un abrazo grande y nos estamos viendo, gracias. Bueno, José Luis Espero, ustedes lo escucharon, siempre es muy claro, muy didáctico, y voy a terminar con este bloque que, como dijo la presidenta, no vamos a pagar un peso, vamos a pagar el 100%, porque se perdió un juicio. Está todo dicho.